La sala se quedó en silencio antes de que Pedro Alcántara siquiera terminara la oración. Gabriel Pineda asumirá el cargo de vicepresidente senior de crecimiento estratégico con efecto inmediato. Por medio segundo, pensé que había escuchado mal. Estaba sentada a casi 4 metros de Pedro en la sala de conferencias ejecutiva de sistemas de acceso Cedro, con una carpeta de cuero abierta frente a mí y el cronograma de aprobación final de Salud Cumbres en mi pantalla. Había entrado a esa reunión creyendo que estábamos a punto de discutir mi ascenso. En cambio, estaba viendo al director general entregárselo a su mejor amigo. Mi nombre es Ana Paola Herrera. Tenía 41 años, era vicepresidenta de Alianzas Empresariales y Gobernanza de Clientes. Y durante los 3 años anteriores, había hecho la mayor parte del trabajo que ese puesto se suponía que debía reconocer. Más importante aún, durante 18 meses consecutivos, había liderado la búsqueda por parte de la empresa de la red de Salud Cumbres. Ese acuerdo tenía un valor de 552.500.000 pesos a lo largo de 7 años. Construí el modelo de precios con el Departamento de Finanzas. Resolví los problemas de seguridad de datos con el Departamento Legal. Ayudé a rediseñar el cronograma de implementación después de que Salud Cumbres rechazara nuestra primera propuesta. Pasé noches en llamadas con su equipo de operaciones, fines de semana revisando documentos de riesgo y más de una mañana arreglando problemas antes de que Pedro supiera que existían. Gabriel se había unido a Sistemas Cedro 6 meses antes. Nunca había liderado una implementación empresarial importante. Nunca había negociado con Salud Cumbres. Nunca se había sentado en una de sus revisiones de riesgo, pero conocía a Pedro desde la universidad. Pedro siguió hablando como si la sala no pudiera ver lo que estaba pasando. Gabriel aporta el tipo de energía ejecutiva que necesitamos en esta etapa. Dijo que llevaría a Salud Cumbres a la línea de meta, al otro lado de la mesa. Nuestro director de finanzas, Martín Santana, bajó los ojos hacia sus notas. Raquel Morales, del departamento legal, dejó de mover su bolígrafo. Otros 2 ejecutivos me miraron y luego desviaron la mirada rápidamente. Ellos lo sabían. Pedro sabía que ellos lo sabían. Y, de alguna manera, eso hizo que la humillación fuera más clara. Ni siquiera se molestó en fingir que la decisión se basaba en resultados. Luego le sonrió a Gabriel y dijo, ya has causado un fuerte impacto en la oportunidad de Salud Cumbres. Ese fue el momento en que sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente quieto. Gabriel dio un pequeño y modesto asentimiento de cabeza, como si estuviera aceptando un crédito que se había ganado. Feliz de ayudar, dijo. Podría haber corregido a Pedro en ese mismo instante. Podría haber enumerado cada reunión a la que Gabriel había faltado, cada documento que nunca había tocado, cada problema que nunca había resuelto. No lo hice. Había aprendido algo importante en salas corporativas como esa. La primera persona en perder el control, generalmente, pierde más que la discusión. Así que simplemente cerré mi carpeta y pregunté cuál sería mi papel en Salud Cumbres en el futuro. Pedro se reclinó hacia atrás. Apoyo operativo. Dijo que Gabriel sería el dueño de la relación ejecutiva. Las palabras tenían la intención de menospreciarme. En cambio, me advirtieron. Lo miré con más atención. ¿Se le ha informado a Salud Cumbres? Pedro respondió demasiado rápido, sí. Hablé con su directora de operaciones esta mañana. Entienden que Gabriel asumirá el cargo de inmediato. Fue entonces cuando la ira desapareció, no se desvaneció, desapareció, porque Pedro acababa de decirme en una sola oración que no había leído los documentos finales de gobernanza. La expansión de Salud Cumbres no era un acuerdo de ventas normal. Estaba bajo un acuerdo maestro de servicios existente, con un cronograma de gobernanza separado para el nuevo lanzamiento. Después de 2 proyectos tecnológicos fallidos con otros proveedores, Salud Cumbres había exigido continuidad en la supervisión ejecutiva. Fui nombrada en ese documento como patrocinadora ejecutiva de entrega. Sistemas Cedro podía ascender a Gabriel. Pedro podía cambiar mi título. Incluso podía sacarme de la cuenta internamente. Pero reemplazar a la patrocinadora nombrada antes de la autorización final requerida, necesitaba la aprobación por escrito de Salud Cumbres. Sin esa aprobación, Salud Cumbres podría suspender la expansión. Pedro acababa de anunciar el reemplazo antes de recibir el consentimiento. Miré una vez a Raquel.
Todavía estaba mirando sus notas, pero su expresión había cambiado. Ella también lo sabía. La reunión terminó 10 minutos después. Pedro se fue sonriendo. Gabriel estrechó manos como si acabara de ganar algo. Regresé a mi oficina, abrí el cronograma de gobernanza y volví a leer la cláusula que ya sabía que estaba allí. A las 11:47 de la mañana, el asistente de Pedro pasó apresuradamente por mi puerta hacia su oficina. 30 segundos después, escuché su voz a través de la pared de cristal. ¿A qué te refieres con cancelado? Luego silencio, luego más fuerte, retención indefinida. Miré el reloj. Menos de 3 horas después de que Pedro le diera mi ascenso a su mejor amigo, Salud Cumbres había cancelado la reunión de firma. El acuerdo de 552.500.000 pesos había desaparecido del calendario. Pedro pensaba que la crisis apenas había comenzado. Yo sabía que había comenzado en el momento en que abrió la boca en esa sala de conferencias. Por primera vez esa mañana, dejé de pensar en lo que Pedro me había quitado y me pregunté qué había desencadenado. Pedro me llamó a su oficina 17 minutos después. Gabriel ya estaba allí. También estaba Mónica Reyes, nuestra directora de recursos humanos. Eso me dijo de inmediato qué tipo de reunión sería. Pedro no se disculpó. No preguntó qué había pasado. Ni siquiera reconoció que Salud Cumbres había suspendido el acuerdo pendiente más grande en nuestra cartera menos de 3 horas después de que él cambiara su liderazgo. Señaló la silla frente a él. Necesitamos que estabilices esto, dijo. Me senté. ¿Cómo? Trabajarás a través de Gabriel, respondió Pedro. Haz que Salud Cumbres se sienta cómoda con la transición. Necesitamos que la firma vuelva a encaminarse. Ahí estaba. Querían mis relaciones, mi conocimiento y mi credibilidad. Simplemente no querían mi autoridad. Gabriel cruzó las manos sobre la mesa. Piénsalo como continuidad. Tú manejas los detalles. Yo me encargaré de la dirección ejecutiva. Lo miré por un momento. No tenía idea de cuánto del acuerdo vivía en esos detalles. 18 meses antes, Salud Cumbres había estado lista para alejarse por completo de sistemas Cedro. Una implementación piloto había salido mal. Las fechas límite se retrasaron. Su equipo de seguridad encontró brechas en nuestro proceso de informes. Su junta directiva había perdido la confianza en nuestra capacidad para gestionar un lanzamiento más grande. Pasé meses reconstruyendo esa confianza. Reuní a los equipos de producto, legal, finanzas, seguridad e implementación en un solo grupo de trabajo. Me senté con los líderes de operaciones de Salud Cumbres hasta que entendí exactamente qué les había asustado de los proyectos anteriores. Luego, ayudé a construir una estructura de gobernanza que respondiera a esos miedos antes de que se convirtieran en objeciones. Pedro asistió a 2 reuniones importantes. Gabriel no asistió a ninguna. Sin embargo, ahora, Pedro quería que yo reparara una crisis que el ascenso de Gabriel había causado. Mientras fingía que Gabriel era la persona a cargo, mantuve mi voz uniforme. Apoyaré cualquier plan de recuperación preciso. Los ojos de Pedro se entrecerraron un poco. Bien. Eso es lo que espero. 1 hora después, entendí por qué Mónica había estado en la sala. Recibí una nota interna de recursos humanos refiriéndose a las preocupaciones sobre mi limitada presencia ejecutiva en la cuenta de Salud Cumbres. Leí esa oración 2 veces. Limitada presencia ejecutiva. Había liderado casi todas las revisiones de clientes de alto nivel durante 1 año y medio. Eso no era retroalimentación. Era el comienzo de un rastro de papel. Luego sonó mi teléfono. Quien llamaba era la directora de operaciones de Salud Cumbres, Melissa Garza. Su voz era cautelosa. Ana Paola, quería preguntarte algo directamente. ¿Alejarte de la cuenta fue tu decisión? Me quedé inmóvil. No, dije, hubo una pausa. Entonces, esto no fue algo que solicitaste. No, me enteré de la transición esta mañana. Otra pausa. Pedro nos dijo que habías decidido dar un paso atrás y que Gabriel había estado involucrado en la estrategia durante meses. Miré a través de la pared de cristal hacia la oficina de Pedro. Ninguna de las 2 afirmaciones era cierta. Podría haberlo atacado en ese momento.
No lo hice. Solo puedo hablar por mí misma, dije. No solicité la transición y fui informada al respecto esta mañana. Melissa me agradeció y terminó la llamada. Esa respuesta fue suficiente. Pedro no solo me había reemplazado. Había mentido sobre el motivo. Abrí nuestro sistema de gestión de relaciones con clientes, luego el archivo de reuniones de Salud Cumbres, luego las carpetas de aprobación ejecutiva. 18 meses de registros estaban allí. Correos electrónicos con mi nombre en la estrategia, actas de reuniones que mostraban quién lideraba las llamadas, evaluaciones de clientes, aprobaciones de precios, memorandos de riesgo, resúmenes ejecutivos. Cada paso importante tenía una fecha, un responsable y un rastro. Pedro estaba intentando reescribir mi historia. Desafortunadamente para él, había elegido una historia que los propios sistemas de la empresa podían refutar. No copié nada fuera de los sistemas de la empresa. Simplemente revisé lo que ya existía. El trabajo empresarial serio deja huellas por todas partes. Mis resúmenes semanales para el cliente mostraban los problemas que había resuelto. Los correos electrónicos de finanzas mostraban las protecciones de precios que negocié. Los comentarios del departamento legal mostraban los términos de gobernanza a los que ayudé a dar forma. Mi evaluación de desempeño, firmada por el mismísimo Pedro, elogiaba mi excepcional credibilidad ejecutiva con clientes estratégicos. Eso importaba. Si el Departamento de Recursos Humanos quería afirmar que me había faltado presencia ejecutiva, tendrían que explicar las propias palabras de Pedro. Luego Gabriel me envió una invitación a una reunión para la mañana siguiente. Estrategia de recuperación de Salud Cumbres. Todavía creía que el problema era que Salud Cumbres se resistía a él. No era eso. Entré a la reunión de recuperación de Salud Cumbres a la mañana siguiente con una pregunta en mi cabeza. ¿Había leído Pedro realmente el contrato que acababa de alterar? La respuesta se hizo evidente en 5 minutos. Gabriel estaba de pie frente a la pantalla hablando de reiniciar la relación y mostrar confianza en el liderazgo. Pedro asentía con la cabeza. Mónica estaba sentada cerca del final de la mesa con su computadora portátil abierta. Nadie mencionó el cronograma de gobernanza, así que lo hice yo. Antes de que volvamos a contactar a Salud Cumbres, dije, deberíamos revisar el requisito del patrocinador ejecutivo. Gabriel me miró. Ya cubrimos eso. No es relevante para las asignaciones de liderazgo. Es relevante para esta. Pedro exhaló por la nariz. Ana Paola, no vamos a dejar que una línea en un contrato dicte cómo dirijo a mi equipo ejecutivo. No discutí. Abrí el acuerdo. La expansión de Salud Cumbres estaba bajo nuestro contrato maestro de servicios existente, pero el nuevo lanzamiento tenía su propio cronograma de gobernanza. Ese cronograma existía por una razón. Salud Cumbres ya había vivido 2 programas tecnológicos fallidos con otros proveedores. Uno colapsó porque el liderazgo cambió a la mitad. El otro fracasó porque ningún ejecutivo se hizo responsable cuando los plazos se retrasaron. Su junta directiva no estaba dispuesta a repetir eso. Para el nuevo lanzamiento de sistemas Cedro, que cubría más de 40 instalaciones, requerían un patrocinador ejecutivo de entrega nombrado durante la aprobación final y la transición. Esa persona era yo. Giré la pantalla hacia Pedro y leí la parte que importaba en un español claro. Sistemas Cedro podía cambiar sus títulos internos. Podía mover al personal. Podía ascender a Gabriel. Pero si la empresa reemplazaba al patrocinador ejecutivo nombrado antes de la autorización final, Salud Cumbres tenía el derecho de pausar la expansión hasta que aprobara el reemplazo por escrito. Pedro se quedó mirando la pantalla. Gabriel se inclinó hacia adelante. Eso no significa que puedan cancelar el trato. No dije cancelar, respondí. Dije suspender. Esa distinción importaba. El contrato no había desaparecido para siempre. La autorización se había detenido. Y hasta que Salud Cumbres estuviera cómoda nuevamente, la expansión de 552.500.000 pesos no podría avanzar. Raquel Morales del Departamento Legal se unió a la reunión por vídeo unos minutos después. Cuando Pedro preguntó si mi lectura era correcta, ella eligió sus palabras cuidadosamente. La disposición es exigible tal como está escrita. La sala se quedó muy silenciosa.
El rostro de Pedro se tensó. ¿Por qué no se escaló esto? Lo miré. Sí se hizo. Luego abrí el resumen ejecutivo de 3 semanas antes. La directora de Operaciones de Salud Cumbres había escrito que la continuidad del liderazgo, específicamente mi participación continua a través de la autorización y el lanzamiento inicial, era una de las condiciones finales que respaldaban la recomendación de la Junta Directiva. Pedro había sido copiado en el correo. Su nombre estaba justo ahí. También lo fue el siguiente error de Gabriel. Menos de 1 hora después de su ascenso, había enviado un correo electrónico a Salud Cumbres diciendo que asumiría el control ejecutivo total de la cuenta esa misma tarde. Esa oración convirtió un ascenso interno en un evento de gobernanza del cliente. Pedro se frotó la mandíbula. Aclararemos el malentendido, pero yo ya no estaba segura de que Salud Cumbres lo viera como un malentendido. Después de la reunión, regresé al sistema de gestión y abrí el historial del cliente. Encontré notas de la directora de Operaciones de Salud Cumbres, el líder de adquisiciones y el equipo de riesgos. La misma preocupación aparecía una y otra vez: continuidad, responsabilidad, confianza. Luego encontré la entrada que cambió la forma en que entendí toda la crisis. 3 semanas antes, Melissa había escrito que la Junta de Salud Cumbres estaba apoyando la expansión porque Sistemas Cedro se había comprometido a mantener una titularidad ejecutiva estable durante la transición. Mi nombre se mencionaba específicamente. Pedro también había visto eso. No le había sorprendido el requisito. Lo había ignorado. No descargué archivos a una unidad personal. No me reenvié documentos confidenciales. No toqué nada que no estuviera autorizada a ver. Simplemente hice una lista limpia de nombres de documentos, fechas, carpetas y referencias de reuniones dentro del sistema de la empresa. Si surgían preguntas más adelante, los registros originales hablarían por sí solos. Pedro todavía creía que tenía un cliente difícil. Yo creía que ahora teníamos un problema diferente. Salud Cumbres había escuchado una historia de Pedro, otra de mí y una tercera del contrato mismo. Ya no se preguntaban si Gabriel estaba calificado. Estaban empezando a preguntarse si el liderazgo de Sistemas Cedro había sido honesto. Y una vez que un cliente comienza a cuestionar la honestidad, el riesgo ya no se limita a una asignación ejecutiva. Cada promesa, cada pronóstico y cada garantía de repente se convierte en algo que quieren que se demuestre por escrito nuevamente. Dejé de pensar como alguien que había sido ignorada para un ascenso. Comencé a pensar como alguien que pronto tendría que explicar exactamente cómo se había dañado un acuerdo de 552.500.000 pesos. Eso significaba fechas, no opiniones, no ira. Fechas. Abrí un documento interno en blanco y comencé a construir una línea de tiempo. Primero, cuando Salud Cumbres agregó el requisito de continuidad ejecutiva. Segundo, cuando el departamento legal aprobó el lenguaje. Tercero, cuando Pedro recibió el resumen explicándolo. Cuarto, cuando tuvieron lugar mis discusiones de ascenso. Quinto, cuando se decidió el nuevo rol de Gabriel. Sexto, cuando Pedro le dijo a Salud Cumbres que yo me había hecho a un lado voluntariamente. Séptimo, cuando Gabriel anunció que asumiría el control ejecutivo total. Octavo, cuando Salud Cumbres suspendió la firma. Para cuando terminé, la secuencia era clara. Luego, el Departamento de Recursos Humanos me dio otro regalo. Mónica envió una nota de seguimiento refiriéndose nuevamente a mi limitada presencia ejecutiva y pidiéndome que reconociera que el liderazgo había discutido preocupaciones sobre mi visibilidad en cuentas importantes. No la firmé. Respondí con una pregunta tranquila: por favor, identifique los objetivos específicos no cumplidos, quejas de clientes, reuniones ejecutivas o fallas de desempeño que respalden esta afirmación. Mónica no respondió. Preguntó si podíamos discutirlo verbalmente. Me negué a debatirlo fuera del registro. Estaré feliz de discutirlo, escribí, pero me gustaría que las preocupaciones específicas se documenten primero para poder responder con precisión. Nada. Mis evaluaciones anuales estaban alojadas en el mismo sistema de recursos humanos. Pedro mismo había firmado la más reciente. En la sección de liderazgo, él había escrito que yo demostraba una credibilidad ejecutiva excepcional con clientes estratégicos. Era difícil construir una nueva historia cuando la vieja historia llevaba su firma. Entonces Gabriel me llamó.
Necesito un plan de recuperación para las 4, dijo. ¿Qué quieres exactamente que se incluya? Posicionamos la transición como algo esperado. Una evolución de liderazgo de rutina, sin cambios materiales. Luego le damos a Salud Cumbres un camino de regreso a la firma. Hubo una pausa. Entendí lo que estaba pidiendo. Quería que escribiera un documento que respaldara una versión de los hechos que yo sabía que era falsa. Puedo preparar un plan de recuperación, dije, pero no declararé que Salud Cumbres esperaba la transición a menos que tengamos algo que demuestre que así fue. Su tono cambió. Ana Paola, esto no es una declaración jurada. No, es un documento de recuperación de cliente. Por eso necesita ser preciso. Terminó la llamada sin despedirse. Escribí el plan, pero escribí el real. Decía que Sistemas Cedro necesitaba el consentimiento por escrito de Salud Cumbres para cualquier cambio de patrocinador. Pedía una estructura de gobernanza revisada, autoridad de implementación clara, una garantía ejecutiva formal y un proceso de transición aprobado por el cliente. Se lo envié a Gabriel, Pedro, Raquel en el departamento legal y Martín en finanzas. Ese correo electrónico importaba porque eliminaba cualquier excusa de que la alta dirección no había sido advertida. Más tarde esa tarde, me enteré de que Gabriel me había evadido. Le había enviado un correo electrónico a Raquel preguntando si el lenguaje del patrocinador podía tratarse como no vinculante porque, según sus palabras, el cliente no puede controlar razonablemente las líneas jerárquicas internas. Raquel respondió, la cláusula no controla las líneas jerárquicas internas. Controla si Salud Cumbres tiene que proceder con la expansión después de que un patrocinador nombrado haya sido reemplazado. También recomendó que nadie hiciera más declaraciones al cliente sin que el departamento legal las revisara primero. Martín también tenía serias preocupaciones. Pedro todavía describía a Salud Cumbres en las reuniones internas de pronósticos como un contrato comprometido de 552.500.000 pesos. A finanzas no le gustaba eso. Una autorización suspendida no era lo mismo que ingresos comprometidos. Durante años, había solucionado problemas discretamente antes de que llegaran a personas como Raquel y Martín. Corregía la redacción. Perseguía aprobaciones. Llamaba a los clientes antes de que los malentendidos se convirtieran en quejas formales. Pedro se había acostumbrado a esa protección invisible. Lo confundió con la prueba de que los riesgos nunca fueron graves. Así que dejé de proteger decisiones que yo no había tomado. No saboteé nada. No filtré nada. No recluté personas en contra de Pedro. Simplemente documenté lo que me pidieron que hiciera, respondí las preguntas honestamente y dejé que cada departamento viera las consecuencias que siempre habían estado ahí. Eso fue suficiente, porque para el viernes, todas las advertencias importantes existían por escrito. Y Gabriel, protegido por Pedro y convencido de que el cliente solo necesitaba una personalidad más fuerte, decidió que el departamento legal estaba siendo demasiado cauteloso. Le dijo a su asistente que programara una llamada directa con Salud Cumbres. Sin mí, sin Raquel, sin aprobación. Creía que estaba a punto de forzar el acuerdo de vuelta a la mesa. Yo sabía que estaba a punto de poner sus propias huellas dactilares en el problema. La confianza de Gabriel no se desvaneció después de que el departamento legal le advirtiera. Creció. Esa fue la parte que encontré más peligrosa. Pedro lo había protegido tan completamente que Gabriel había comenzado a confundir el acceso con la habilidad. Creía que, debido a que el director general le había dado el título, todos los demás eventualmente aceptarían la historia que venía con él. El lunes por la mañana, tuvimos una reunión general de liderazgo. Gabriel se paró cerca del frente de la sala con una diapositiva que mostraba nuestras mayores oportunidades empresariales. Cuando Salud Cumbres apareció en la pantalla, sonrió. Esta cuenta había perdido impulso antes de que yo interviniera. Dijo, estamos aportando una disciplina ejecutiva más fuerte a la relación. No me moví. Tampoco lo hizo Martín. Raquel bajó la mirada hacia sus notas. Al otro lado de la sala, 3 personas que habían trabajado directamente en Salud Cumbres intercambiaron el tipo de mirada que los empleados se dan entre sí cuando escuchan algo que saben que es falso, pero también saben que desafiarlo públicamente sería peligroso. Gabriel siguió hablando. Habló sobre reconstruir la confianza y reajustar las expectativas.
Yo había pasado 18 meses haciendo exactamente eso. Él había pasado 6 meses en la empresa. Aún así, no dije nada. No lo necesitaba. Su siguiente decisión causó más daño del que cualquier discusión pública de mi parte podría haber causado jamás. Esa tarde, envió un correo electrónico directamente a la jefa de adquisiciones, al equipo de operaciones y a los asesores legales de Salud Cumbres. Raquel ya le había dicho que no hiciera más declaraciones sin la revisión del departamento legal. Él la ignoró. Su correo electrónico decía que la cláusula del patrocinador ejecutivo nunca había tenido la intención de restringir las decisiones de liderazgo de Sistemas Cedro y que su nombramiento no creaba ningún cambio material en la expansión. Vi el mensaje después de que ya se había enviado. Se me encogió el estómago, no porque temiera por mí, sino porque sabía exactamente cómo lo interpretaría el equipo legal de Salud Cumbres. Su respuesta llegó 2 horas después. Fue breve y brutal. Dijeron que su interpretación del contrato se mantenía sin cambios. Luego le pidieron a Sistemas Cedro que explicara por qué primero se les había dicho que yo me había alejado voluntariamente de la cuenta, pero ahora se les decía que el cambio de liderazgo no tenía sentido bajo el acuerdo. Esa pregunta cambió la crisis. Hasta entonces, Pedro podía fingir que teníamos un desacuerdo sobre el personal. Ahora, Salud Cumbres estaba cuestionando nuestra credibilidad. Pedro me llamó menos de 10 minutos después. Su voz era dura. Te necesito en una llamada de recuperación mañana. Yo asistiré. ¿Vas a apoyar la posición de Gabriel? Hice una pausa. Responderé a preguntas objetivas. Eso no es lo que dije. Escuché lo que dijiste. Silencio. Luego añadí, no confirmaré nada que sepa que es inexacto. Pedro terminó la llamada. Seguí con un correo electrónico, no emocional, no amenazante, solo una oración confirmando que participaría, respondería a las preguntas con honestidad y evitaría hacer declaraciones inconsistentes con los registros existentes. Ese correo electrónico fue otro marcador. Luego Gabriel hizo algo aún peor. Se le otorgó acceso de administrador a la oportunidad de Salud Cumbres en nuestro sistema de gestión. En menos de 1 hora, el titular de la cuenta cambió de mí a él. Eso por sí solo no era inusual. Lo que sucedió después fue que se editaron varias notas históricas. Una reunión de estrategia de 4 meses atrás repentinamente enumeraba a Gabriel como colaborador ejecutivo. Un resumen de cuenta que me había nombrado como patrocinadora principal fue cambiado. Desaparecieron 2 referencias a mi papel en la planificación de la gobernanza. Me di cuenta porque conocía esos registros casi línea por línea. Por un momento, me quedé mirando la pantalla. Luego sonreí. No porque lo que hizo fuera inofensivo, sino porque Gabriel acababa de cometer un error que las personas como él a menudo cometen. Pensaba que editar un registro significaba cambiar la historia. No era así. Sistemas Cedro utilizaba un sistema de gestión empresarial con un registro de auditoría completo. Cada cambio importante registraba la marca de tiempo del usuario, el valor original y el valor de reemplazo. El sistema recordaba exactamente que había tocado Gabriel y exactamente cuándo. No había borrado pruebas. Había creado más. Al final de la tarde, llegó otro mensaje de Salud Cumbres. Esta vez iba dirigido a Pedro, Raquel, Martín, Gabriel y a mí. Salud Cumbres estaba solicitando una revisión formal de gobernanza a nivel ejecutivo antes de cualquier discusión adicional sobre la expansión. Leí el mensaje 2 veces. La trampa ya no se estaba apretando silenciosamente. Se había cerrado, y Gabriel todavía no tenía idea de que el sistema que acababa de intentar reescribir había guardado un registro perfecto de sus manos en él. A la mañana siguiente, el Departamento de Finanzas eliminó a Salud Cumbres del pronóstico comprometido de Sistemas Cedro. Ese fue el momento en que la crisis se volvió imposible de ocultar. Hasta entonces, Pedro aún podía hablar de retrasos, gestión de relaciones y vacilación temporal del cliente. Pero una vez que Martín eliminó 552.500.000 pesos del pronóstico activo, los números reemplazaron a las excusas. Salud Cumbres había congelado la autorización y reasignado la ventana de implementación que les habíamos reservado. El acuerdo ya no era algo que Pedro pudiera presentar como casi cerrado. Para el mediodía, la junta directiva lo sabía.
Pedro respondió de la manera en que a menudo lo hacen las personas como Pedro cuando el control comienza a escaparse. Buscó a alguien por debajo de él a quien culpar. Envió un memorando de emergencia a la junta directiva describiendo la situación como inestabilidad en la relación a nivel de cuenta. La redacción fue cuidadosa. No me nombró directamente. No tenía que hacerlo. Yo había sido la líder de la cuenta durante 18 meses. Si la relación se había vuelto inestable, la implicación obvia era que yo había fallado. Martín se negó a apoyar el memorando. Le dijo a Pedro que Finanzas no aprobaría ninguna explicación hasta que se revisara la línea de tiempo. Casi al mismo tiempo, Raquel emitió un aviso legal de preservación que cubría correos electrónicos de Salud Cumbres, historial del sistema de gestión, registros de contratos, notas de reuniones y comunicaciones ejecutivas. El cliente había expresado inquietudes sobre declaraciones contradictorias, lo que significaba que nada podía editarse, eliminarse o reclasificarse casualmente. Y fue entonces cuando salieron a la luz los cambios de Gabriel en el sistema de gestión. El equipo de Raquel extrajo el historial de auditoría. El informe era simple. A las pocas horas de que Gabriel recibiera el control de la cuenta, había cambiado los campos de propiedad. Había editado notas antiguas. Había eliminado referencias que me identificaban como el contacto ejecutivo principal. Había agregado lenguaje para hacer que su participación pareciera más antigua de lo que era. Las versiones originales seguían ahí. También las marcas de tiempo. Me enteré de la auditoría porque Mónica me pidió que fuera a Recursos Humanos a las 3. Pedro estaba esperando. También Gabriel, pero esta reunión se sentía diferente. Nadie parecía confiado. Mónica deslizó un documento sobre la mesa. Nos gustaría discutir una opción de transición. Leí la primera página. Varios meses de indemnización por despido, beneficios de salud continuos, una referencia neutral, pago de vacaciones no utilizadas. A cambio, renunciaría de inmediato y firmaría un amplio acuerdo de confidencialidad que cubriera asuntos comerciales internos. Levanté la vista. Pedro se inclinó hacia adelante. Esta puede ser una salida ordenada, Ana Paola. No hay razón para que esto tenga que volverse más difícil. El momento era casi insultante. 2 días antes, me necesitaban para salvar la cuenta. Ahora que el departamento legal estaba revisando los registros, querían que me fuera. Cerré el documento. No voy a renunciar. La mandíbula de Pedro se tensó. Esta es una oferta generosa. Entiendo. Deberías pensarlo cuidadosamente. Ya lo he hecho. Empujé el documento hacia atrás. Sin amenazas, sin discursos, sin mención de la auditoría. Simplemente, no. Esa noche, Salud Cumbres envió su explicación formal por escrito para suspender la expansión. Raquel se la reenvió a la junta directiva. La leí en mi escritorio después de que la mayor parte del piso se hubiera vaciado. El cliente enumeró 3 razones. Primero, Sistemas Cedro cambió la estructura ejecutiva acordada sin obtener aprobación por escrito. Segundo, Sistemas Cedro dio explicaciones contradictorias sobre por qué me habían destituido. Tercero, Sistemas Cedro cuestionó posteriormente los términos de gobernanza que ya habían sido aceptados durante las negociaciones. Luego vino una oración que destruyó el memorando de Pedro. Salud Cumbres declaró que no había experimentado ninguna preocupación de desempeño con respecto a mí. Me recliné en mi silla. Durante semanas, Pedro y el Departamento de Recursos Humanos habían estado construyendo lenguaje en torno a mi supuesta falta de presencia ejecutiva. Ahora, el cliente en el centro de toda la crisis los había contradicho directamente, y no era mi opinión, era la de ellos. A la mañana siguiente, Margarita Salgado, presidenta de la Junta Directiva de Sistemas Cedro, convocó una reunión especial. Pedro comenzó inmediatamente a preparar lo que llamó una presentación de recuperación del acuerdo. Todavía pensaba que la reunión sería sobre salvar a Salud Cumbres. Pensaba que podía explicar la pausa, tranquilizar a la junta directiva, culpar a problemas de ejecución y salir con el control intacto. Pero para entonces, el departamento legal tenía el contrato, Finanzas tenía el historial de pronósticos, la junta directiva tenía la carta de Salud Cumbres.
El sistema de gestión tenía las ediciones de Gabriel y yo tenía 18 meses de registros que mostraban exactamente quién había manejado la cuenta. Pedro creía que estaba entrando a una reunión sobre un acuerdo perdido. Yo sabía que la pregunta había cambiado. La junta directiva ya no se preguntaba cómo Sistemas Cedro podía recuperar 552.500.000 pesos. Estaban a punto de preguntar quién los había hecho desaparecer. La reunión especial de la junta directiva comenzó a las 8 en punto a la mañana siguiente. Pedro llegó temprano. También Gabriel. Cuando entré a la sala de juntas principal, Pedro estaba de pie cerca de la pantalla con un control remoto de presentación en la mano. Gabriel estaba sentado a su lado con una presentación impresa. Ambos parecían preparados para explicar un problema difícil con un cliente. Yo sabía que se estaban preparando para la reunión equivocada. Margarita Salgado, nuestra presidenta de la junta, entró al final. Colocó una delgada carpeta sobre la mesa, tomó asiento y miró directamente a Pedro. Antes de que discutamos la recuperación, dijo, quiero una línea de tiempo basada en hechos sobre cómo llegamos aquí. Pedro empezó a responder. Margarita lo detuvo. Quiero que Ana Paola nos guíe a través de ella. La sala cambió. Pedro se volvió hacia mí. Gabriel bajó la mirada hacia sus notas. Abrí la carpeta frente a mí. No di un discurso. No mencioné el ascenso. No hablé de haber sido humillada. Simplemente comencé con el primer documento. El 14 de marzo, Salud Cumbres solicitó continuidad ejecutiva como parte de la estructura de gobernanza de la expansión. Le mostré a la Junta el registro de la reunión. El 22 de marzo, el Departamento Legal aprobó el lenguaje final. Raquel lo confirmó. El 3 de abril, se envió un resumen ejecutivo explicando que yo era la patrocinadora ejecutiva de entrega nombrada a través de la autorización y el lanzamiento inicial. Miré hacia Pedro. Tú recibiste ese resumen. Su nombre estaba en la lista de distribución. Pasé al siguiente elemento. El 24 de abril, Gabriel fue nombrado vicepresidente senior de crecimiento estratégico. Luego el siguiente. Esa misma mañana, se le dijo a Salud Cumbres que yo había elegido voluntariamente hacerme a un lado. Pedro se movió en su silla. Continué. Menos de una hora después, Gabriel le dijo a Salud Cumbres que asumiría el control ejecutivo total de inmediato. Luego vinieron los dos eventos finales. Salud Cumbres suspendió la firma. Más tarde, después de recibir explicaciones contradictorias, solicitaron una revisión de gobernanza. 7 eventos, 7 registros, ninguna opinión, ninguna fecha faltante. Gabriel finalmente habló. Esto lo hace sonar más dramático de lo que fue. Salud Cumbres quería una mayor participación ejecutiva de alto nivel. Margarita lo miró. ¿Preguntaron por ti específicamente? Gabriel dudó. Pidieron un liderazgo más fuerte. ¿Preguntaron por ti? No respondió directamente. Margarita tocó el teléfono de conferencias. Una pantalla de vídeo al final de la sala se encendió. Melissa Garza, la directora de operaciones de Salud Cumbres, apareció junto a su jefe de adquisiciones. La expresión de Pedro cambió de inmediato. Margarita les agradeció por unirse. Luego hizo una pregunta. ¿Solicitó Salud Cumbres que Ana Paola Herrera fuera reemplazada por Gabriel Pineda? Melissa respondió sin dudarlo, ¿no? El rostro de Gabriel palideció, ella continuó. Apoyamos la expansión en parte porque el plan de gobernanza identificaba a Ana Paola como la ejecutiva responsable de la continuidad. No solicitamos su destitución. Nadie habló. Margarita se volvió hacia Raquel. Se le advirtió al señor Pineda sobre la disposición del patrocinador. Sí, dijo Raquel, el departamento legal le aconsejó que no la descartara y recomendó que no hiciera más declaraciones al cliente sin revisión. Luego Margarita miró a Martín. Se seguía reportando la oportunidad como comprometida después de que Salud Cumbres suspendiera la autorización. Martín asintió. Pedro le pidió a Finanzas que lo mantuviera en el pronóstico comprometido. Me negué. Pedro se sentó hacia adelante. Estábamos tratando de preservar la confianza. Ese es un juicio ejecutivo normal. Margarita no reaccionó.
En cambio, Raquel colocó otro informe en la pantalla. El registro de auditoría del sistema de gestión. Gabriel levantó una mano de inmediato. Limpié registros de cuenta desactualizados. Eso se está sacando de contexto. Raquel amplió las marcas de tiempo. Las ediciones comenzaron después de que Salud Cumbres cuestionara el papel de Gabriel. Se habían eliminado antiguas referencias a mi liderazgo. Se habían agregado nuevas referencias a Gabriel. El sistema mostraba cada cambio. Gabriel dejó de hablar. Margarita miró a Pedro. ¿Por qué el señor Pineda fue ascendido por encima de la ejecutiva que construyó y protegió nuestra mayor expansión pendiente? La voz de Pedro se endureció. Un director general tiene que elegir a las personas en las que confía. Margarita asintió una vez. Estoy de acuerdo. Por un segundo, Pedro pareció aliviado. Luego ella continuó, ¿por qué tu confianza personal en Gabriel prevaleció sobre el riesgo documentado del cliente, el asesoramiento legal, los controles financieros y los propios registros de la empresa? Pedro abrió la boca. No salió nada útil. Culpó a la comunicación, luego a los tiempos, luego a la reacción de Salud Cumbres, pero cada respuesta creaba otra contradicción. Por primera vez desde que lo conocía, Pedro no estaba controlando la sala. Los documentos lo estaban haciendo. Margarita cerró su carpeta. Vamos a entrar en sesión ejecutiva. Miró a Pedro y a Gabriel. Necesito que ambos se vayan. Gabriel se le quedó mirando. Pedro no se movió durante varios segundos. Luego Margarita me miró. Ana Paola, por favor quédate. Pedro se puso de pie. Me miró de reojo mientras caminaba hacia la puerta. Esa mañana, había entrado a la sala de juntas como director general y esperaba que yo explicara su problema. Ahora lo estaban sacando de la sala mientras yo me quedaba atrás para explicar sus decisiones. El silencio después de que se cerró la puerta se sintió más pesado que cualquier cosa que Pedro hubiera dicho en la reunión. La sesión ejecutiva duró casi 2 horas. Pasé la mayor parte respondiendo preguntas. La Junta quería saber cuándo me enteré por primera vez del nombramiento de Gabriel, que se le había dicho a Salud Cumbres, si alguna vez me había negado a apoyar la cuenta y si había un camino realista para recuperar la relación. Les dije la verdad. La recuperación era posible, pero no fingiendo que no había pasado nada. Salud Cumbres necesitaría nuevas garantías, una gobernanza clara y pruebas de que Sistemas Cedro había corregido el problema de liderazgo que creó la ruptura de confianza. Cuando terminó la reunión, Margarita me pidió que me quedara atrás por un último minuto. No discutas esto internamente todavía, dijo. La junta directiva se encargará de los siguientes pasos. Para el mediodía, esos pasos eran obvios. Pedro fue puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión de gobernanza independiente. Gabriel fue suspendido el mismo día debido a los cambios en el sistema de gestión y las declaraciones inexactas hechas a Salud Cumbres. La oficina reaccionó de la manera en que las oficinas reaccionan cuando cambia el poder. Las personas que se habían reído de los chistes de Gabriel se volvieron muy silenciosas. Las personas que habían evitado mirarme en la reunión de ascenso de repente encontraron razones para pasar por mi oficina. No celebré. Todavía no. La investigación tomó 2 semanas. Revisó correos electrónicos, registros de clientes, discusiones de pronósticos, notas de recursos humanos, archivos de contratos y el historial de auditoría del sistema de gestión. Los hallazgos fueron peores para Pedro de lo que esperaba. Había recibido las advertencias de gobernanza. Había tergiversado mi destitución ante Salud Cumbres. Había continuado protegiendo a Gabriel después de que el departamento legal planteara preocupaciones. Y después de que Salud Cumbres suspendiera la autorización, había presionado al Departamento de Finanzas para mantener la oportunidad en el pronóstico comprometido. Pedro renunció antes de que la junta directiva completara los procedimientos formales de despido. El empleo de Gabriel terminó poco después. Pensé que sentiría algo dramático cuando lo escuchara, triunfo, alivio, tal vez la ira finalmente yéndose. En cambio, me sentí cansada porque el acuerdo de 552.500.000 pesos no regresó por arte de magia cuando Pedro se fue. Salud Cumbres ya había movido parte de su presupuesto de implementación a otras prioridades. Su liderazgo había perdido la confianza en Sistemas Cedro.
El cronograma original había desaparecido. Las acciones tenían consecuencias. Incluso cuando las personas correctas finalmente pagaban por ellas. Una semana después de la renuncia de Pedro, Margarita me pidió que me reuniera con el comité de riesgos de la junta directiva. Querían que liderara la recuperación de Salud Cumbres. Acepté con una condición. No regresaría a la misma estructura que había permitido que la lealtad personal de un ejecutivo anulara contratos, riesgos del cliente y advertencias documentadas. La junta directiva aceptó. Mi nuevo título pasó a ser vicepresidenta ejecutiva de Cuentas Estratégicas y Gobernanza. Recibí autoridad directa sobre las transiciones de clientes importantes, acceso formal al comité de riesgos de la junta directiva y la capacidad de escalar problemas de gobernanza sin tener que enviarlos a través del director general. Era más autoridad que el ascenso que Pedro me había negado, pero el título no era la parte que más me importaba. Por primera vez, la responsabilidad coincidía con la autoridad. Luego llamé a Melissa en Salud Cumbres. No le pedí que olvidara lo que había pasado. No prometí que Sistemas Cedro de repente se hubiera vuelto perfecta. Le dije lo que había cambiado. 6 semanas después, Salud Cumbres regresó a las negociaciones. El trato regresó siendo más pequeño. El acuerdo final tenía un valor de 506.600.000 pesos, no de 552.500.000 pesos. Debido al retraso, la primera fase se había reducido y parte del presupuesto original ya se había reasignado. Sistemas Cedro perdió permanentemente 45.900.000 pesos en valor esperado. Nunca intenté ocultar ese número. Quería que se incluyera en la revisión interna final porque las consecuencias deberían tener un precio. Meses después, me encontré de vuelta en la misma sala de conferencias ejecutiva donde Pedro había anunciado el ascenso de Gabriel. La misma mesa larga, las mismas paredes de cristal, la misma vista de la ciudad, pero la silla de Pedro estaba ocupada por un director general interino. El puesto de Gabriel ya no existía, y yo estaba de pie al frente de la sala presentando el plan de gobernanza firmado de Salud Cumbres bajo mi propia autoridad. Cuando terminé, Margarita asintió y dijo, «Buen trabajo, Ana Paola». Nada más. No necesitaba decir más. Miré alrededor de la mesa a las personas que una vez habían visto a Pedro entregar mi trabajo a su mejor amigo. Esta vez, nadie desvió la mirada. Pedro había creído que yo era útil porque solucionaba problemas silenciosamente. Había confundido la moderación con debilidad. Había confundido la lealtad con dependencia y había asumido que, como yo protegía a la empresa, siempre lo protegería a él también. Estaba equivocado. Yo nunca había sido peligrosa porque quisiera venganza. Me volví peligrosa en el momento en que ya no me dejaron nada de qué protegerlos.